La lluvia tamborileaba sobre el tejado con una fuerza que ahogaba incluso los gritos de Nolan, y Beth apretó instintivamente a Elisa, de 3 meses, contra su pecho, como si tratara de protegerla no solo del ruido, sino también del torrente de rabia procedente del hombre al que una vez había considerado el amor de su vida. «No puedo más». Nolan arrojó la botella de cerveza contra la pared y los fragmentos volaron por el suelo de la cocina. «Esa maldita niña no se calla ni un minuto. Solo tiene hambre». Yvette intentó hablar con calma, aunque le temblaban las manos. «Le están saliendo los dientes, Noel. Ya se le pasará. Es la tercera semana que me das esas excusas». Se pasó la mano por el pelo oscuro, que empezaba a ralear en las sienes a pesar de que solo tenía 32 años. «Es la tercera semana que no duermo bien, y es la tercera semana que no me prestas atención». Elise, como si percibiera la tensión, empezó a llorar más fuerte. Yvette la meció automáticamente, susurrándole palabras tranquilizadoras. Hacía solo 3 meses que había traído del hospital a casa a aquel pequeño bultito, y desde entonces su vida se había convertido en un caos de noches sin dormir, pañales y discusiones constantes con Nolan. «Mira», exclamó señalando al bebé, «ahí está otra vez. Ni siquiera me estás escuchando, estás totalmente concentrada en ella». Yvette suspiró. Hacía solo 4 años, cuando trabajaba como secretaria en el bufete de abogados Brinks y Asociados, se le encogía el corazón cada vez que el joven y prometedor abogado Nolan Everett pasaba por delante de su mesa. Su actitud fría y distante, sus trajes siempre a medida y su agudo ingenio le habían convertido en objeto de admiración de la mitad del personal femenino. Cuando la invitó a cenar después de un evento corporativo, Yvette no podía creer su suerte. Ahora, al contemplar su rostro enfadado, apenas reconocía al hombre que había conquistado su corazón con gestos románticos y la promesa de un hermoso futuro. «Quizás solo necesites un descanso», sugirió, balanceándose de un lado a otro para calmar a su hija. «¿Por qué no vas al salón? Yo la arroparé y vendré». «¿Un descanso?», se rió. «No necesito un maldito descanso, Yvette. Necesito una esposa que me preste atención, que se ocupe de mis necesidades». «Lo intento, Nolan». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo intento de verdad, pero el bebé. Siempre el maldito bebé». Golpeó la mesa con el puño y el vaso de agua se volcó. El líquido se derramó sobre la superficie de madera y goteó en el suelo. «Desde que ella llegó, es lo único que existe para ti. No recibo más atención, ni sexo, ni siquiera una maldita cena a tiempo». Yvette dio un paso atrás, sujetando a Elisa con tanta fuerza que ésta empezó a retorcerse en señal de protesta. «Ya lo habíamos hablado. Las dos queríamos un bebé», le tembló la voz. «Tú mismo dijiste que estabas preparado para ser padre». Nolan volvió a reír, pero era una risa fría que no le llegaba a los ojos. «Quería un bebé normal, no este monstruo gritón que convertía a mi mujer en un zombi». Sus palabras golpearon a Yvette con más fuerza que cualquier golpe físico. Miró a su hija, con la cara enrojecida por el llanto, y sintió una oleada de rabia protectora. «No hables así de nuestra hija». «¿De nuestra hija?». Nolan se acercó más, su voz más baja, haciéndola aún más amenazadora. «Ni siquiera estoy seguro de que sea mía. Quizá por eso tenías tanta prisa por casarte, ¿eh?». Yvette abrió la boca, sorprendida. Se habían conocido hacía 5 años, se habían casado hacía 3, y Elisa había nacido después de 2 años de matrimonio. Nunca se le había pasado por la cabeza la idea de la infidelidad. «¿Cómo pudiste?», susurró ella. «Fácil», la miró con desdén. «Prácticamente dejaste de acostarte conmigo en cuanto supiste que estabas embarazada. Es una excusa muy cómoda, ¿no?». Fuera, la tormenta se intensificó. La lluvia golpeaba las ventanas con una insistencia casi amenazadora. Elisa empezó por fin a calmarse, sollozando cada vez más bajo.
No voy a hablar de ello. Yvette trató de pasar junto a él en dirección a la habitación de los niños. Estás borracho, Nolan. Hablaremos por la mañana. Él la agarró del brazo tan fuerte que ella gritó de dolor. No, hablaremos ahora, siseó, con la cara tan cerca que ella pudo oler el whisky. Quiero oír la verdad. Suéltame, me haces daño. Intentó soltarse, pero el agarre de él se hizo más fuerte. Elisa, sintiendo el miedo de su madre, empezó a llorar de nuevo, esta vez más fuerte, más desesperada. ¡Que se calle!, gritó Nolan, soltando la mano de Yvette y tapándole los oídos con las palmas de las manos. «Cállala, o te juro que lo haré yo mismo». Yvette sintió un escalofrío. Había visto a Nolan irritado, lo había visto enfadado, pero nunca había visto tanta rabia en sus ojos. Subiré con ella», dijo, retrocediendo lentamente hacia las escaleras. «No», le cerró el paso. «No irás a ninguna parte. Esta es mi casa, y yo decido lo que pasa en ella». «Nuestra casa», corrigió ella automáticamente, aunque supo que era un error en cuanto las palabras salieron de su boca. «Mía», gruñó él. «Yo pago las facturas mientras tú te quedas en casa con el bebé. Todo lo que hay aquí me pertenece». Nolan siempre había sido un hombre orgulloso. Cuando se conocieron, no era más que un abogado junior licenciado en una universidad poco prestigiosa, pero con ambiciones que podían eclipsar al sol. En aras de un ascenso, trabajaba de noche, aceptaba los casos más difíciles y nunca se echaba atrás, ni siquiera cuando colegas más experimentados le aconsejaban elegir una estrategia diferente. Su testarudez y confianza en sí mismo le ayudaron a convertirse el año pasado en el socio más joven de la historia del bufete. Pero los mismos rasgos que le hicieron triunfar en el trabajo se volvieron violentos y dominantes en casa. «Me voy», dijo Yvette, dándose cuenta de repente de que no podía pasar ni un minuto más en esta casa. «Elise y yo vamos a pasar la noche en casa de mi amiga Darlene». Se giró hacia la puerta, pero Nolan se le adelantó. «Oh, no, os quedáis. Y esa ruidosa de ahí», señaló a Elise, «puede irse. Te has vuelto loca». Yvette abrazó a su hija con más fuerza. «No voy a dejar a mi hija». «Pues largaos las dos». Su voz era sorprendentemente tranquila, lo que resultaba más aterrador que los gritos. «Ahora mismo». «Nolan, fuera hay tormenta». Yvette podía sentir cómo el pánico aumentaba en su interior. «Es casi medianoche. ¿A dónde vamos?» «No me importa», se dirigió al armario del vestíbulo y sacó su abrigo, arrojándoselo. «Póntelo y vete». «Tengo que hacer la maleta». Intentó mantener la cordura, pensando en cosas prácticas. «Pañales, un biberón, una muda para Elisa». «Tienes 5 minutos», miró su reloj. «Pasado ese tiempo, si sigues aquí, llamaré a la policía y les diré que has amenazado al bebé». «¿Qué?» Yvette no daba crédito a lo que oía. «No te atreverías. Pruébame». Su sonrisa era espeluznante. ¿A quién creerían más? ¿A una abogada de éxito, socia de un prestigioso bufete, o a una histérica en paro con depresión posparto? Yvette sintió que le temblaban las piernas. Se desplomó en su silla, aún con Elisa en brazos, que por fin se había calmado y ahora se chupaba el puño, mirando a su madre con sus ojos inocentes. «Tú no harías eso», susurró, «no con tu propia hija». 4 minutos y 30 segundos, miró desafiante su reloj. Yvette se levantó y, sujetando a Elisa con una mano, empezó a recoger frenéticamente lo imprescindible en la bolsa que colgaba de la silla. «Te vas a arrepentir de esto, Nolan», dijo, intentando sonar segura, aunque le temblaban las manos. «Mañana, cuando estés sobrio, te darás cuenta de que has cometido un error». «El único error que cometí fue casarme contigo». Se dirigió a la puerta principal y la abrió de un tirón. El viento frío y la lluvia irrumpieron en el vestíbulo. «Se acabó el tiempo. Sal de ahí».
Yvette se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Hacía solo 6 horas que estaban cenando en esta misma mesa. Nolan se había quejado de un caso difícil. Ella había hablado de que Elisa intentaba darse la vuelta hoy por primera vez. Era una conversación familiar normal. ¿Cómo podían estar aquí, con la puerta abierta y su odio tan palpable que parecía llenar todo el aire entre ellos? Necesito más cosas, intentó. Una cuna, un cochecito. ¡Fuera! La agarró del hombro y prácticamente la empujó al porche. Y no vuelvas. La puerta se cerró delante de ella con tal fuerza que Elisa se estremeció y empezó a llorar de nuevo. Yvette estaba de pie bajo la lluvia torrencial, cubriendo a su hija con el cuerpo, incapaz de creer que el hombre con el que había vivido 3 años, que le había cogido la mano en la sala de partos y le había jurado amor eterno, acabara de echarla de casa. Temblando de frío y conmocionada, vadeó el húmedo camino de entrada hasta la verja de su pulcra casa en los suburbios de Milwaukee. Darlene vivía en la otra punta de la ciudad, al menos a 1 hora a pie. A esas horas no había taxis en el barrio. Yvette solo tenía una opción. Yvette sollozaba, acunando a su bebé, con los pies resbalando sobre el pavimento mojado y los pensamientos revueltos. Solo había una persona a la que podía acudir a esas horas, la que nunca había aprobado su matrimonio con Nolan, la que siempre había dicho que el arrogante abogado no valía ni su dedo meñique, su padre, Garrett Blackwood. Yvette luchó contra la lluvia, cubriendo a Elisa con su chaqueta, aunque de poco le sirvió. Cuando llegó a la casa de su padre en River Hills, estaba empapada hasta los huesos y su hija lloraba de frío y malestar. Subió a duras penas los escalones de la mansión en la que se había criado y llamó al timbre, rezando para que su padre no estuviera de viaje de negocios, como solía hacer. La puerta se abrió, e Yvette vio un rostro familiar de rasgos afilados y fríos ojos grises. Garrett Blackwood era un hombre alto, de postura impecable y pelo canoso siempre perfectamente peinado. Incluso a la 1 de la madrugada, iba vestido con pantalones y camisa como si acabara de regresar de una reunión de negocios. ¿Yvette? Sus cejas se alzaron sorprendidas antes de volver a su habitual línea severa. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Y por qué estás empapada hasta los huesos? Papá. Apenas podía hablar entre lágrimas. Necesito ayuda. Nolan. Nos echó de casa. Garrett la estudió a ella y al bebé que lloraba en sus brazos en silencio. Luego, sin decir nada más, se hizo a un lado y la dejó entrar. La casa de Garrett Blackwood siempre le había parecido a Yvette demasiado grande y fría. Los techos altos, los suelos de mármol, los muebles antiguos, daba la impresión de ser un museo más que un espacio habitable. De niña, a menudo se imaginaba que la mansión estaba encantada por los fantasmas del pasado, que observaban cada uno de sus movimientos con silencioso juicio. «Estás empapando mi alfombra persa», dijo Garrett en lugar de saludar cuando Yvette cruzó el umbral temblorosa. «Quédate donde estás y traeré toallas». Desapareció en la parte trasera de la casa, dejando a Yvette en un gran vestíbulo con una araña de cristal colgando del techo, proyectando extrañas sombras en las paredes. Elisa seguía lloriqueando e Yvette intentaba mecerla susurrándole palabras tranquilizadoras. «Calla, cariño, no pasa nada. La abuela quería a esa alfombra más que el abuelo a nosotros», sonrió con amargura, recordando cómo su madre siempre intentaba suavizar el carácter duro de su padre. Yvette tenía 13 años cuando Marianne Blackwood murió de cáncer. Desde aquel día, era como si la casa hubiera perdido su alma, convirtiéndose en una fría fortaleza donde Garrett se escondía del mundo, inmerso en sus negocios con más fervor que nunca. Yvette recordaba no ver a su padre durante semanas enteras, encerrándose en su despacho o marchándose a reuniones de negocios, dejándola al cuidado de una sucesión de niñeras y amas de llaves impasibles. Garrett
Volvió con un manojo de toallas y se las tendió a Yvette. Ella las cogió torpemente con una mano, mientras seguía estrechando a Elisa contra su pecho. «Sécate y seca al bebé», le ordenó. «Y luego explícame qué está pasando, y por qué no podías llamar en lugar de aparecer en la puerta en mitad de la noche como una cualquiera». Yvette empezó a limpiarse el pelo y la cara en silencio, y luego secó con cuidado a Elise, que por fin había dejado de llorar y ahora miraba con curiosidad el entorno desconocido. «No he podido llamar porque me he dejado el teléfono en casa», dijo en voz baja. Todo había sucedido muy deprisa. Nolan montó un escándalo porque Elisa lloraba por la noche y... «Y eso es sorprendente», la interrumpió Garrett. «Los bebés lloran. Es su trabajo». «Estaba borracho», continuó Yvette, ignorando su comentario. «Dijo que no podía más, que le estaba prestando toda la atención al bebé y que no le importaba en absoluto. Y entonces nos echó por la puerta. Literalmente nos empujó a la lluvia». Garrett cruzó los brazos sobre el pecho, con el rostro impasible. «¿Qué se supone que debo decir? ¿Te lo dije?» Apretó los labios. «Porque te lo dije. Hace 3 años, cuando anunciaste tu compromiso con ese abogado pomposo que apenas podía permitirse un anillo sin endeudarse». Yvette sintió que una irritación familiar crecía en su interior. Incluso en un momento como aquel, su padre no podía resistirse a recordarle que no había seguido su consejo. «No he venido para eso», se enderezó, intentando hablar con firmeza, aunque su voz seguía temblando. «Necesito un sitio donde Elise y yo podamos pasar la noche. Llamaré a Darlene por la mañana y...» «¿Darlene?», Garrett resopló. «¿Esa camarera pelirroja que vive en un piso minúsculo con 3 gatos? El lugar perfecto para mi nieta». «Al menos ella siempre estuvo a mi lado cuando necesité ayuda», gruñó Yvette. «A diferencia de mí...» Garrett enarcó una ceja. «Claro que sí. Es más fácil culpar a tu padre de todos tus pecados que admitir tus propios errores». Yvette cerró los ojos tratando de contener las lágrimas. Era exactamente la reacción que esperaba y, sin embargo, esperaba... ¿Qué esperaba? ¿Una repentina muestra de preocupación paternal? ¿Un cálido abrazo y palabras de consuelo? Garrett Blackwood no había sido ese tipo de hombre, ni siquiera cuando su madre estaba viva. «Papá», dijo en voz baja, «no tengo a dónde ir. Es casi la 1 de la mañana. Elisa está empapada y tiene frío. Solo te pido una noche. ¿Sigue arriba la habitación de invitados?» Garrett la miró detenidamente y luego desvió la mirada hacia Elisa, que ahora lo estudiaba con sus grandes ojos, que se parecían notablemente a los de Yvette. «Tu antigua habitación sigue donde estaba», dijo al fin. «Pero antes de que te instales, hay algo que debemos aclarar». Se dio la vuelta y se dirigió hacia su estudio, haciendo un gesto a Yvette para que lo siguiera. Ella suspiró y siguió a su padre, sabiendo que iba a haber una conversación desagradable. El estudio de Garrett era su santuario, un lugar al que Yvette temía entrar sin permiso cuando era niña. Un enorme escritorio de madera, paredes forradas de libros, en su mayoría de economía y derecho, y un enorme sillón de cuero donde ahora estaba sentado, con aspecto de rey en su trono. «Siéntate», señaló el sillón de enfrente. Yvette se sentó con cuidado, apoyando a Elisa en su regazo. El bebé empezó a gemir y ella la meció suavemente, esperando que su hija no estallara en fuertes llantos. «Te advertí sobre Nolan Everett», empezó Garrett sin preámbulos. «Le calé desde el primer momento. Un hombre débil, con un ego exagerado y una ambición enfermiza. Pero lo elegiste a pesar de mis objeciones. Renunciaste a Princeton, a tu carrera, a todo lo que yo había planeado para ti». «No renuncié a Princeton por Nolan», objetó Yvette. «Nunca quise estudiar economía o derecho. Esos eran tus planes, no los míos. Y en vez de eso elegiste ser secretaria», Garrett negó con la cabeza. «Con tu inteligencia y tus habilidades. Y luego te casaste con el primer hombre guapo que te hizo caso. Lo amaba», dijo Yvette en voz baja, aunque ahora,
sentada en el estudio de su padre con un bebé en brazos y sin techo, no estaba segura de que fuera amor y no solo una huida del frío control de Garrett. «Amor», dijo la palabra con tanto desdén como si fuera una palabrota. El amor no paga las facturas. El amor no da estabilidad. El amor desaparece a la primera dificultad, como acabas de ver. Yvette sintió que la ira crecía en su interior. Incluso ahora, sentada frente a él, rota y vulnerable, no podía resistirse a sermonearla. «No todo se mide en dinero y estabilidad», dijo, intentando hablar con calma. «Mamá te quería a pesar de tu obsesión por el trabajo y el control. Te eligió a pesar de que sus padres estaban en contra». La cara de Garrett se crispó un momento, e Yvette vio en sus ojos el dolor que normalmente mantenía cuidadosamente oculto. «No te atrevas a hablar de tu madre», dijo en voz baja, pero con una furia tan fría que Yvette retrocedió. «No sabes nada de nuestra relación». «Sé que era la única persona capaz de hacerte sonreír», replicó Yvette. «Y que, tras su muerte, te enterraste con ella». Garrett se levantó y se acercó a la ventana, mirando la lluvia que seguía azotando el cristal. Tenía los hombros tensos y la espalda recta, como si se estuviera preparando para atacar. «¿Por qué has venido, Yvette?», preguntó sin volverse. «¿Qué quieres realmente?» «Ya te lo he dicho», intentó ocultar el temblor de su voz. «Necesito un lugar donde dormir. Me iré por la mañana y no volveré a molestarte». Garrett se volvió hacia ella. Su rostro volvía a ser una máscara impenetrable. «¿Esperas que me crea que has venido solo para eso?» Se acercó más, cerniéndose sobre ella. «Te casaste en contra de mi consejo. Rechazaste una educación que yo estaba dispuesto a pagarte. Ni siquiera me invitaste al bautizo de mi nieta. Y ahora que tu hermoso marido ha mostrado su verdadera cara, ¿vienes corriendo a mí esperando que arregle las cosas? No espero que arregles nada». Yvette levantó la voz y Elisa, sintiendo su tensión, empezó a llorar. «He venido porque no tengo elección. Créeme, si pudiera elegir no pedirte ayuda, lo haría». Empezó a mecer al bebé, susurrándole palabras tranquilizadoras, pero Elisa lloraba cada vez más fuerte. Garrett frunció el ceño, mirando a la niña. «¿Tiene hambre?», preguntó de repente. «Probablemente», suspiró Yvette. «No tuve tiempo de darle el biberón. No llevaba leche de fórmula». Garrett se acercó en silencio al teléfono que había sobre la mesa y pulsó el botón. «Señora Pratt», dijo cuando descolgó el auricular. «Siento llamarla tan tarde, pero ¿podría venir a mi despacho? Y, por favor, traiga leche caliente y algo de comer». Colgó el teléfono y volvió a mirar a Yvette. «¿La señora Pratt sigue trabajando para usted?», se preguntó. El ama de llaves que llevaba la casa desde que Yvette tenía uso de razón debía de ser ya bastante mayor. «Se niega a jubilarse», respondió Garrett secamente. «Dice que sin ella me llenaré de barro y me moriré de hambre. Quizá tenga razón». Era una broma inesperada, casi humana, e Yvette sonrió involuntariamente. Pero la sonrisa desapareció rápidamente cuando recordó la situación en la que se encontraba. «Papá», dijo seriamente, «sé que estás decepcionado conmigo. Sé que piensas que soy desagradecida y estúpida. Pero no se trata de mí, se trata de tu nieta. Solo tiene 3 meses y no debería sufrir por mis errores». Garrett miró atentamente a la niña que ya se había calmado y ahora, cansada de llorar, empezaba a dormirse en brazos de su madre. «¿Cuál es su nombre completo?», preguntó de pronto. «Elisa Marianne Everett», respondió Yvette. «Le puse el nombre de su madre». Garrett asintió, pero no dijo nada. Llamaron a la puerta y entró la señora Pratt, una mujer mayor con el pelo gris recogido en un apretado moño y unos ojos amables que ahora estaban llenos de sorpresa al ver a Yvette y al bebé. «Miss Yvette», exclamó, «qué agradable sorpresa». «Hola, señora Pratt». Yvette sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas al ver aquel rostro amable y familiar.
El ama de llaves estaba más unida a su madre que el propio Garrett desde la muerte de Marianne. «Señora Pratt, mi hija y mi nieta se quedarán con nosotros esta noche», dijo Garrett en tono formal. «¿Sería tan amable de preparar la habitación de Yvette y encontrar algo que sirva de cuna para el bebé?» «Por supuesto, señor Blackwood». La mujer dejó la bandeja con leche y bocadillos sobre la mesa y sonrió a Yvette. «Ahora mismo me pongo a ello. No se preocupe, señorita Yvette. Encontraré todo lo que necesita para el bebé». Se hizo el silencio en el estudio cuando el ama de llaves se marchó. Yvette cogió con cuidado el vaso de leche y bebió un sorbo, dándose cuenta de repente de lo hambrienta que estaba. «Gracias», dijo en voz baja. Garrett se acercó al bar que había en un rincón del estudio y se sirvió un whisky. «No me lo agradezcas», respondió dando un sorbo. «No lo hago por ti». Yvette sintió que el dolor le oprimía el corazón, pero guardó silencio. Conocía a su padre lo suficiente como para darse cuenta de que cualquier muestra de debilidad no haría sino reforzar su confianza en su fracaso. «Puedes quedarte una noche», continuó Garrett mirándola por encima del cristal. «Por la mañana te daré dinero para un taxi y la dirección de un buen hotel donde puedes quedarte un par de días. Eso debería bastarte para encontrar un lugar donde vivir y un trabajo». Yvette sintió que le ardía la cara de humillación. No esperaba que su padre la recibiera con los brazos abiertos, pero aquella frialdad comercial le resultaba casi insoportable. «No necesito tu dinero», dijo, tratando de mantener la voz uniforme. «Puedo arreglármela sola». «¿Con un bebé en brazos y sin trabajo?» Garrett sonrió. «No seas tonta. Cogerás el dinero y harás lo que te he dicho». Yvette se levantó, aún con Elisa dormida en brazos. «Llevas 20 años diciéndome lo que tengo que hacer», dijo, mirando a su padre directamente a los ojos. «Y mira a dónde me ha llevado. Me casé con un hombre al que apenas conocía para escapar de tu control, y ahora estoy ante ti sin casa, sin marido y con un bebé en brazos. Tal vez es hora de admitir que tu manera no está funcionando». Garrett apretó la mandíbula con tanta fuerza que se le encajaron los pómulos. «¿Te atreves a culparme de tus errores?» Su voz era tranquila, pero llena de rabia. «Te lo di todo. Las mejores escuelas, los mejores profesores, oportunidades con las que la mayoría de la gente solo puede soñar. ¿Y cómo me lo pagaste? Abandonaste la universidad, te hiciste secretaria y te casaste con el primero que conociste». «No fue el primero que conocí», exclamó Yvette, y Elisa se agitó en sus brazos. Bajó la voz. «Pero tienes razón en una cosa. Lo elegí para fastidiarte, y ahora estoy pagando por ello. ¿Satisfecho?» Garrett bebió otro sorbo de whisky, con los ojos fijos en el rostro de su hija. «No», dijo al fin. «No estoy satisfecho. Nunca quise que sufrieras, Yvette. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien». «Entonces, ¿por qué me echas mañana?», preguntó ella, sintiendo que le temblaba la voz. «Si de verdad quieres ayudarme, deja que me quede hasta que encuentre un trabajo y un lugar donde vivir. Eso podría llevar más de un par de días». Garrett dejó el vaso sobre la mesa y se acercó a ella. Le tendió la mano y, por un momento, Yvette pensó que quería abrazarla. Pero en lugar de eso, se limitó a tocar ligeramente la mejilla de Elise con la punta de los dedos. «Se parece a ti a esa edad», dijo en voz baja. «Los mismos ojos». Luego dio un paso atrás y su rostro volvió a ser impasible. «No puedo dejar que te quedes, porque sé cómo acabará esto», dijo. «Te quedarás aquí sentada compadeciéndote de ti misma en lugar de volver a ponerte en pie. Y luego, cuando tu marido se disculpe y te prometa que no volverá a ocurrir, volverás con él y todo volverá a empezar». «No volveré con él», objetó Yvette. «No después de lo que hizo». Garrett sonrió. «Lo he visto cientos de veces», dijo. «En los negocios, en la vida. La gente siempre vuelve a algo que le hace daño si le parece más fácil que empezar de nuevo». «Yo no soy así», insistió Yvette,
aunque en el fondo sabía que su padre podía tener razón. La idea de empezar de cero, con un bebé en brazos, sin casa y sin trabajo, era aterradora. «Demuéstralo», Garrett señaló la puerta. «Ve con la SRA. Pratt, ella te llevará a tu habitación. Mañana retomaremos esta conversación». Yvette se dio cuenta de que era inútil discutir. Se dirigió en silencio hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. «Sabes», dijo sin darse la vuelta, «mamá siempre decía que detrás de tu severidad había un buen corazón. Aún estoy esperando a que se manifieste». Con estas palabras abandonó el estudio, dejando a Garrett solo con sus pensamientos y su whisky sin terminar. Por la mañana, Yvette se despertó por el llanto de Elisa. Abrió los ojos y no se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba. El techo moldurado, las pesadas cortinas de terciopelo, los muebles macizos. Todo pertenecía a una vida pasada en la que ella había sido la hija de Garrett Blackwood, no la esposa separada de Nolan Everett. Se sentó en la cama y levantó a Elisa, que dormía en una cuna improvisada con un cajón profundo de la cómoda forrado con toallas suaves. «Calla, cariño», susurró, acunando a su hija contra el pecho. «Mamá está aquí». Llamaron a la puerta y la señora Pratt entró con una bandeja. «Buenos días, señorita Yvette», sonrió el ama de llaves. «Le he traído el desayuno y leche para el bebé. Y una cosa más». Sacó del bolsillo de su delantal un biberón pequeño y un paquete de pañales. «Le pedí al jardinero que fuera a la tienda en cuanto abriera», explicó. «Espero que sirvan». Yvette sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas de gratitud. «Gracias, señora Pratt», dijo con voz temblorosa. «No sabe cuánto significa para mí». «En absoluto, querida». El ama de llaves acarició cariñosamente la cabeza de Elisa. «Recuerdo cuando eras una niña así. Tu madre se puso muy contenta cuando naciste. Se habría alegrado mucho de ver a su nieta». Yvette asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. La señora Pratt cambió de tema con tacto. «El señor Blackwood ya se ha ido», dijo. «Pero ha dejado esto para ti». Le entregó un sobre a Yvette. Dentro había $5,000 en efectivo y una nota. «Búscate un trabajo y un lugar donde vivir. No vuelvas con él. Tienes una semana, luego quiero ver resultados. G.B». Yvette se quedó mirando el dinero, sin saber si sentir gratitud o resentimiento. Era típico de su padre ayudar, pero en sus propios términos y con un ultimátum. «También ha dicho que puedes quedarte aquí hasta que encuentres un lugar adecuado para vivir», añadió la señora Pratt, e Yvette la miró sorprendida. «Pero con una condición. Tienes que demostrarle todos los días que estás buscando trabajo y piso». Yvette sonrió débilmente. Era más de lo que esperaba. «Gracias, señora Pratt», dijo. «Haré todo lo que me pida». Después de desayunar, mientras Elisa se dormía, Yvette bajó las escaleras con la intención de llamar a Darlene para contarle lo sucedido. Al pasar por delante del despacho de su padre, oyó su voz. La puerta estaba entreabierta y, aunque sabía que estaba mal escuchar a escondidas, algo en el tono de Garrett la hizo detenerse. «Nolan Everett», dijo con una calma glacial que Yvette conocía demasiado bien. Era la voz que utilizaba cuando estaba realmente enfadado. «Creo que sabes quién soy. Nos conocimos en tu boda». Pausa. Yvette contuvo la respiración, apretándose contra la pared junto a la puerta. «Sí, está aquí», continuó Garrett, «con tu hija, a la que perseguiste hasta la lluvia en mitad de la noche». De nuevo una pausa, más larga. Yvette podía imaginarse a Nolan intentando justificarse, tal vez explicando que estaba borracho o que Yvette estaba exagerando. «Escúchame bien, chico». La voz de Garrett se volvió aún más fría. «Acabas de firmar tu propio juicio. Te di una oportunidad porque mi hija te eligió por alguna razón. Pero ahora esa oportunidad se ha acabado». Hubo otra pausa, pero ahora Yvette pudo oír a Nolan gritar algo al teléfono.
Garrett no levantó la voz, lo que hizo que sus siguientes palabras fueran aún más amenazadoras. «No sabes nada de mí», dijo con calma, «pero pronto lo sabrás. Y recuerda, no es una amenaza, es una promesa». Yvette se apresuró a alejarse de la puerta. No quería que su padre la pillara espiando, pero no podía dejar de pensar en sus palabras. «Acabas de firmar tu propia sentencia». ¿Qué significaba eso? ¿Y qué iba a hacer Garrett? Por primera vez en mucho tiempo, Yvette sintió un extraño consuelo en lo aterrador que podía ser su padre, porque ahora mismo su ira no estaba dirigida contra ella, sino contra el hombre que la había herido. Y, aunque nunca lo admitiría en voz alta, una pequeña y oscura parte de su alma esperaba impaciente a ver qué ocurría dentro de 3 días. Nolan Everett estaba de pie frente al espejo del baño, estudiando su reflejo. Leves sombras bajo los ojos, resultado de una noche en vela, un aspecto ligeramente arrugado, pero nada que un buen café y un traje caro no pudieran arreglar. Se ajustó la corbata, haciendo una mueca de dolor de cabeza, consecuencia inevitable de 3 cervezas y media botella de whisky. Los acontecimientos de la noche anterior parecían borrosos, como vistos a través de un cristal empañado. Recordaba los gritos, el llanto del bebé, la lluvia y el portazo en la cara de Yvette. En algún lugar de su interior se agitó la culpa, pero la reprimió rápidamente. Ella se lo había buscado. Nadie se atrevía a manipular a Nolan Everett, ni siquiera su mujer. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era la oficina. «Aquí, Everett», contestó, sujetando el teléfono entre la oreja y el hombro mientras se abrochaba los gemelos. «Señor Everett, soy Janet». La voz de la recepcionista sonaba tensa. «Su reunión de las 9 con el señor Long ha sido cancelada. Ha dicho que tenía asuntos urgentes que atender». Nolan frunció el ceño. Robert Long era un cliente importante que le había costado mucho conseguir para el bufete. Estaban preparando un contrato importante, y la reunión de hoy era clave. «Qué raro», dijo. «Ayer todo iba por buen camino. ¿Cuándo puede reunirse?» Él no ha fijado una nueva fecha. Janet sonaba incómoda. «Y otra cosa», preguntó si había alguna posibilidad de que el señor Clark llevara su caso. «¿Clark?» Nolan sintió que la cara se le enrojecía de calor. Martin Clark era su principal rival en el bufete, un compañero con la misma naturaleza ambiciosa. «¿Por qué Clark?» «No lo sé, señor», respondió Janet. «El señor Long no dio sus razones». «De acuerdo». Nolan respiró hondo, intentando mantener la calma. «¿Qué es lo siguiente en mi agenda?» 10:30 para prepararme para el caso de Riverdale, luego almuerzo con los socios a la 1. «De acuerdo, estaré en la oficina dentro de 1 hora». Colgó el teléfono y volvió a mirarse en el espejo. Su cara parecía tensa. «No es para tanto», pensó. «Solo un contratiempo temporal». Quizá Long tenía realmente algún asunto urgente que atender. Bajó a la cocina y arrugó la nariz al ver el desastre que había dejado la discusión de la noche anterior. Los trozos de la botella rota seguían en el suelo y el agua derramada se había secado sobre la mesa. Ni mujer, ni hijo, ni gritos, ni demandas. El silencio parecía una dicha, y, sin embargo, una voz interior le recordaba insistentemente: «Los sacaste a la lluvia, en mitad de la noche, con un bebé de 3 meses». «Podría estar en casa de una amiga», dijo en voz alta a la cocina vacía. «O en casa de su maldito padre. Es rico, ¿no? Que cuide de su preciosa niña». Al pensar en Garrett Blackwood, Nolan arrugó la nariz. Solo se habían visto unas pocas veces, pero cada encuentro había dejado un residuo desagradable. Nolan siempre había tenido la sensación de que el viejo le miraba por encima del hombro, a pesar de su educación y su éxito. La mirada irónica y altiva, los apretones de manos reservados, las frases educadas pero fríamente despectivas. El típico ricachón engreído que cree que su dinero le hace mejor que los demás.
El timbre de la puerta le hizo estremecerse. ¿Quién podía venir a estas horas tan tempranas? ¿Habría vuelto Yvette? Habría estado bien, sin escándalos ni escenas, solo una confesión silenciosa de sus propias fechorías. Pero Martha Peterson, su vecina, estaba allí, una mujer de 50 años o más, con una expresión permanentemente contrariada en el rostro. «Señor Everett», comenzó sin preámbulos, «anoche oí un ruido terrible procedente de su casa, y luego vi a su esposa caminando bajo la lluvia con el bebé. ¿Va todo bien?» Nolan esbozó una sonrisa cortés. «Todo va bien, señora Peterson. Solo un pequeño malentendido. Yvette está ahora mismo en casa de su amiga». La vecina lo miró con evidente escepticismo. ¿Un malentendido? ¿A medianoche? ¿Bajo una lluvia torrencial? ¿Con un bebé? Agradezco su preocupación, dijo Nolan luchando contra su irritación. Pero se trata de un asunto familiar. Por supuesto, dijo Martha dando un paso atrás. Solo quería asegurarme de que todo iba bien. Aún no ha habido ningún caso de violencia doméstica en nuestro barrio. ¿Doméstica? Nolan sintió que se le enrojecía la cara. Señora Peterson, nunca le he puesto la mano encima a mi mujer. Me alegra oírlo, asintió ella. Aunque echar a una mujer y a su hijo por la noche es un tipo de violencia, ¿no? Con esas palabras se dio la vuelta y regresó a su casa, dejando a Nolan furioso en el porche. Cuando llegó a la oficina, estaba de peor humor que nunca. Su dolor de cabeza había empeorado, había un atasco inesperado en la carretera y ahora esta vecina engreída con sus acusaciones descaradas. «Buenos días, señor Everett», le dijo Janet, su secretaria, al pasar por delante de su mesa. Pero su sonrisa parecía tensa y su mirada se desvió rápidamente. «¿Ha ocurrido algo más?», preguntó él deteniéndose. «No, señor», respondió ella rápidamente. «Demasiado rápido. Es que llegó un fax del señor Kowalski. Pide reprogramar la reunión de mañana. ¿También la cancela?» Nolan apretó los dientes. ¿Qué demonios está pasando? No la cancela, solo quiere cambiarla, se apresuró a aclarar Janet. Para la semana que viene. De acuerdo, suspiró Nolan. ¿Tienes los archivos para preparar el caso de Riverdale? La secretaria parecía confusa. No encuentro algunos de los documentos, señor Everett. Los de la carpeta azul. He buscado por todas partes, pero... ¿La carpeta azul? Nolan sintió un escalofrío. Tenía los acuerdos originales, notariados. Dime que tienes copias. Claro que tengo copias, asintió Janet. Pero necesitas los originales para el tribunal. Nolan cerró los ojos y contó hasta 10. Sigue buscando, dijo, intentando hablar con calma. Reúnete conmigo en la sala de conferencias dentro de 20 minutos y decidiremos qué hacer a continuación. En su despacho se hundió en una silla y se frotó las sienes. Menudo día. Primero Long y ahora esto. Pero no iba a dejar que los contratiempos le hicieran descarrilar. Era Nolan Everett, el socio más joven en la historia de Brinks & Asociados, una estrella en ascenso. Solo eran dificultades temporales. Su teléfono sonó de nuevo. ¿Nolan? Era Frank Brinks, socio principal y fundador del bufete. «Ven a mi oficina, por favor. Tenemos que hablar». El corazón de Nolan dio un vuelco. El tono de Frank no presagiaba nada bueno. Segundo día, 10:30 de la mañana. Yvette estaba sentada en el Morning Call Café con el portátil que le había prestado la señora Pratt, hojeando anuncios de empleo. Elisa dormía en un Moisés portátil junto a la mesa, envuelta en una manta. «¿Más café, querida?», preguntó al pasar la camarera, una mujer corpulenta de ojos amables. «Sí, por favor», sonrió Yvette. «¿Y puedo volver a usar tu enchufe? La batería está casi agotada». «Por supuesto, cielo», le guiñó un ojo la mujer. «Y no se preocupe, cuidaré de su pequeño si necesita alejarse. Soy abuela de 4 nietos, sé cómo tratar a los bebés». Yvette asintió agradecida. Llevaba aquí casi 3 horas y los dueños de la cafetería no le habían insinuado ni una sola vez que ya era hora de que abandonara su mesa,
a pesar de que solo había pedido un desayuno y 2 cafés. Su teléfono vibró. Un mensaje de Darlene. ¿Cómo estás? ¿Quieres que vaya después del trabajo? Yvette respondió rápidamente. Estoy bien, estoy buscando trabajo. Y sí, ven si puedes. A casa de papá, ya sabes la dirección. El teléfono volvió a vibrar casi al instante. ¿Estás en casa de papá? Vaya. Ya me contarás cuando le conozcas. Yvette sonrió débilmente. Darlene había sido su mejor amiga desde la universidad y conocía de primera mano su complicada relación con Garrett. Estaba casi tan sorprendida por la decisión de Yvette de casarse con Nolan como el propio Garrett, aunque la apoyaba por solidaridad amistosa. Elisa se removió y abrió los ojos. Yvette colgó inmediatamente el teléfono y cogió a su hija en brazos, susurrándole en voz baja palabras tranquilizadoras. El bebé la miró con total confianza e Yvette sintió una oleada de determinación. Lo superaría. Por el bien de Elisa. Mientras tanto, en la oficina del bufete de abogados Brinks y Asociados, Nolan Everett perdió el caso Riverdale. Sin los documentos originales, el juez desestimó pruebas clave, y lo único que Nolan pudo hacer fue ver cómo sus argumentos se desmoronaban uno a uno. Lo siento, señor Everett, dijo el juez al final de la vista, pero sin documentos debidamente ejecutados, no puedo aceptar sus argumentos. Sentencia a favor del demandado. Ahora, sentado en su despacho, Nolan intentaba averiguar qué había salido mal. La carpeta con los documentos no podía desaparecer así como así. Había estado sobre su mesa hacía 2 días, cuando se preparaba para la vista final, y ahora no había rastro de ella. Llamaron a la puerta y Martin Clark, su viejo rival, entró en el despacho. «Me he enterado de lo del caso Riverdale», dijo con fingida simpatía. «Desagradable». «Sí, desagradable», respondió Nolan. «¿Algo más?» «Solo quería decirte que me he hecho cargo del caso de Long», continuó Clark. «Frank pensó que era lo mejor para el bufete». Nolan sintió que se enfurecía. «¿Mejor para el bufete? Es mi cliente. Yo le traje aquí». «Era tuyo», corrigió Clark con una risita. «Pero preguntó específicamente por mí. Algo sobre que no eras de fiar. Es gracioso, ¿verdad?» Nolan se levantó de la mesa con las manos cerradas en puños. «Si tuviste algo que ver, Clark». «¿Con qué?», preguntó inocentemente su colega. ¿Al hecho de que estés perdiendo documentos importantes? ¿O al hecho de que tus clientes de repente prefieran trabajar con otra persona? Sacudió la cabeza. No todo gira en torno a ti, Everett. Quizá no seas tan bueno como crees. Nolan apenas se contuvo de darle un puñetazo a Clark, pero no podía permitirse ese lujo, no ahora que su posición en el bufete se tambaleaba claramente. «Sal de mi despacho», apretó los dientes. Clark se encogió de hombros y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Por cierto, he oído que tienes problemas con tu mujer», dijo despreocupadamente. «¿Dicen que te ha dejado? ¿Con el bebé?» Nolan se quedó helado. «¿De dónde eres?» «Milwaukee es una ciudad pequeña, Nolan», sonrió Clark. «Especialmente para la comunidad legal. Todo el mundo lo sabe todo». Con esas palabras se marchó, dejando a Nolan completamente confuso. Segundo día. 6 de la tarde. Garrett Blackwood estaba sentado en su mesa, estudiando unos papeles, cuando Yvette entró en su despacho. «Papá», dijo ella tendiéndole varias hojas, «estos son los resultados de mi búsqueda de hoy. 3 posibles trabajos y 2 opciones de piso. He concertado entrevistas para mañana y pasado mañana». Garrett cogió los papeles y los miró detenidamente. «¿Administrador en la clínica dental?» Su voz era impasible. «¿Secretario en un concesionario de coches? ¿Es lo mejor que puedes hacer?» Yvette apretó los labios. «Es lo que puedo conseguir ahora con mi experiencia y en mi situación. Necesito un trabajo que me permita pasar tiempo con Elisa o pagar a una niñera». Garrett la miró en silencio y luego asintió. «¿Y los pisos?» «Uno en la zona este, cerca del parque.
el otro más cerca del centro. Ambos están dentro de lo que puedo permitirme con un sueldo de administrador. Garrett se reclinó en su silla, sin dejar de estudiar su rostro. ¿Le has llamado? Yvette sabía por quién preguntaba. No, respondió ella con firmeza. Y no voy a hacerlo. Bien, Garrett dejó los papeles sobre la mesa. Porque te llamará, pronto, y te suplicará que vuelvas. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco a gente como él, respondió Garrett. Se deshacen de cosas de las que están cansados, y luego, cuando ya no están, de repente se dan cuenta de que las necesitan, no porque lo aprecien, sino porque no pueden soportar la idea de ser rechazados. Yvette miró a su padre, intentando comprender a qué se refería. ¿Qué has hecho, papá? Garrett sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. ¿Yo? Nada. Solo le dije a mi yerno la verdad, que sus actos tenían consecuencias. En ese momento llamaron a la puerta y la señora Pratt entró en el estudio. Señor Blackwood, señorita Yvette, la cena está lista, dijo. Y tiene una visita, señorita Yvette, Miss Darling. Gracias, S.R.A. Pratt, asintió Garrett. Enseguida bajamos. Cuando el ama de llaves se marchó, se volvió hacia su hija. Ve, dijo. Habla con tu amigo, pero acuérdate de lo que te digo, llamará, y cuando lo haga, quiero que estés preparada para decirle que no. Yvette asintió y salió del despacho, dejando a su padre a solas con sus pensamientos. Tercer día, 11 de la mañana. Nolan Everett estaba sentado en su despacho, con la mirada perdida en la pantalla del ordenador. Los 2 últimos días habían sido una pesadilla. Tras el caso perdido de Riverdale, los acontecimientos se habían sucedido a una velocidad vertiginosa. 2 clientes más habían rechazado sus servicios, prefiriendo trabajar con otros abogados del bufete. Frank Brinks le llamó y le preguntó sin rodeos qué estaba pasando. No lo sé, respondió Nolan con sinceridad. Todo iba bien hasta hace 3 días. ¿Quizá tenga algo que ver con tus problemas personales?, preguntó Frank, y Nolan sintió que su cara se sonrojaba. ¿Qué clase de problemas? Nolan, suspiró Frank, todo el mundo sabe que tu mujer te dejó con el bebé. En nuestro círculo, pocas cosas permanecen en secreto durante mucho tiempo. Es temporal, murmuró Nolan. Solo ha sido un pequeño malentendido. Eso espero, asintió Frank, porque los clientes aprecian la estabilidad. Y si un abogado no puede mantener en orden a su propia familia, uno se pregunta si podrá llevar sus casos. Nolan no daba crédito a lo que oía. De repente, su vida familiar era tema de discusión en el bufete y parecía estar afectando a su reputación profesional. ¿Cómo era posible? Ahora, sentado en su despacho y revisando su correo electrónico, se encontró con un mensaje de Robert Long, el mismo cliente que había cancelado la reunión 2 días atrás. La carta era breve y fría. Señor Everett, a la vista de los últimos acontecimientos y de la información que he recibido de fuentes fiables, he decidido poner fin a nuestra colaboración. El señor Clark ya se está ocupando de mi caso. Atentamente, Robert Long. ¿Fuentes fiables? ¿Acontecimientos recientes? ¿De qué estaba hablando? Sonó el teléfono del escritorio y Nolan lo cogió aprendiendo maquinalmente. «Habla Everett». «Señor Everett», era la voz de Janet, su secretaria. «El señor Brinks quiere que venga a verle, inmediatamente. ¿Pasa algo malo?» «No estoy autorizada a hablar de ello, señor», contestó ella, y en su voz había una vergüenza no disimulada. «Pero parece urgente». Nolan colgó el teléfono y se pasó una mano por la cara. ¿Qué demonios estaba pasando? Se estaba desmoronando su carrera ante sus ojos, todo por una estúpida pelea con su mujer. Se levantó de la mesa y se dirigió al despacho de Frank, sintiendo las miradas de sus compañeros que le quemaban la espalda. Algo le decía que la conversación iba a ser desagradable, y no tenía ni idea de cuánto. Tercer día, las 5 de la tarde.
Yvette acababa de regresar de una entrevista en la clínica dental del Dr. Rayner. La reunión había sido un éxito y había recibido una oferta de trabajo para un puesto de recepcionista con un sueldo decente y horario flexible. «Papá», exclamó al entrar en el salón, donde Garrett estaba sentado con Elisa en brazos. A Yvette aquella imagen le seguía pareciendo irreal, su severo padre abrazando con dulzura a su nietecita. «Me han dado el trabajo. Empiezo el lunes». Garrett asintió, sin apartar los ojos de la niña. «Bien», dijo. «¿Y un lugar donde vivir?» Miré el piso del lado este. Es pequeño, pero limpio y luminoso, y hay una habitación separada para Elise. «¿Cuánto cuesta?» «800 al mes, más los servicios», dijo Yvette. «Puedo permitírmelo con mi nuevo sueldo». Garrett volvió a asentir. «¿Cuándo te mudas?» «La casera me ha dicho que puedo mudarme mañana si pago la fianza». Yvette se sentó junto a su padre. «Quería darte las gracias, papá, por dejar que nos quedemos, y por el dinero». «No lo hice por ti», replicó Garrett, pero algo parecido a la calidez brilló en sus ojos cuando miró a su nieta. Ella no debería sufrir por los errores de sus padres. Yvette sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Extendió la mano y tocó suavemente el hombro de su padre. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «nunca entendí por qué eras tan duro. Pero ahora, viendo a Elisa, empiezo a entenderlo. Querías protegerme, a tu manera». Garrett no contestó, pero tampoco se apartó, lo que para él era casi una confesión. En ese momento sonó el teléfono de Yvette. Lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. El número de Nolan. «Es él», dijo, sintiendo que el corazón empezaba a latirle con fuerza. «¿Estás preparada para decir que no?», preguntó Garrett mirándola directamente a los ojos. Yvette respiró hondo y pulsó el botón «Rechazar». «Sí», respondió. «Estoy preparada». En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Nolan Everett se sentó en su coche aparcado frente a la oficina de Brinks & Associates, antigua oficina, ahora, y se quedó mirando el teléfono con expresión de absoluta desesperación. La conversación con Frank Brinks había sido peor de lo que podía imaginar. El bufete había decidido rescindir el contrato de asociación con Nolan de mutuo acuerdo, aunque no había habido consentimiento por su parte. «No se trata solo de clientes perdidos, Nolan», dijo Frank con auténtico pesar. «Hemos recibido información sobre algunas irregularidades en tu trabajo. Falsificación de documentos, métodos inapropiados para persuadir a los clientes». «¿Qué?». Nolan no podía creer lo que oía. «Eso es mentira. ¿Quién te ha dicho eso?». «Tenemos pruebas», respondió Frank abriendo una carpeta de documentos. «Copias de correos electrónicos, declaraciones de testigos». Nolan hojeó los papeles, sintiendo que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Eran falsificaciones, hábiles y meticulosas, pero falsificaciones. Algunas de las cartas hacían pensar que exigía pagos adicionales a los clientes para eludir la empresa. Otras insinuaban métodos poco éticos para obtener información. «Es una falsificación», dijo, dejando caer la carpeta sobre el escritorio. «Alguien intenta tenderme una trampa». «Lo siento, Nolan», Frank negó con la cabeza. «Pero la reputación de la empresa es lo primero. No podemos arriesgarnos». Sentado en el coche, Nolan trató de ordenar sus pensamientos. En 3 días, su vida se había convertido en un caos. Había perdido su trabajo, sus clientes, su reputación. Y ahora Yvette ni siquiera le cogía el teléfono. De repente se dio cuenta. 3 días. Hace exactamente 3 días, Garrett Blackwood le había dicho por teléfono: «Acabas de firmar tu propia sentencia». Nolan Everett estaba sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en la pared. En la mesilla de noche había un vaso de whisky casi vacío, el tercero en las últimas 2 horas. Su costoso traje estaba tirado descuidadamente en el sillón y la corbata en el suelo, algo poco habitual en el siempre pulcro abogado. El teléfono que tenía cerca volvió a vibrar.
Era la quinta vez que lo ignoraba. Otra conversación con Frank Brinks, otra explicación, otro intento de demostrar su inocencia. Todo parecía inútil. Cuando Nolan por fin se obligó a mirar la pantalla, vio que no era Frank quien llamaba. Era su banquero, Stuart Hale. Con un fuerte suspiro, contestó. «Hale, ¿qué ocurre?» «Señor Everett». La voz del banquero sonaba formal y tensa, nada que ver con sus habituales conversaciones amistosas. «Lo siento, pero tengo una noticia desagradable». «Adelante, sorpréndame», sonrió Nolan con amargura. «Hoy parece ser un día de noticias desagradables. Sus cuentas han sido congeladas, señor Everett. Todas». Nolan se enderezó, recobrando la sobriedad al instante. «¿Qué quiere decir con Bayou? ¿Por quién? ¿Por qué motivos?» «Tenemos una orden de la SEC. Están investigando sospechas de blanqueo de dinero. Lo siento, pero hasta que concluya la investigación no podrá utilizar sus fondos». «¿Blanqueo de dinero?» Nolan estaba prácticamente gritando en el teléfono. «Eso es ridículo. Soy abogado, no jefe del crimen». «Lo siento», repitió Hale, «pero nosotros no tomamos la decisión. Solo te estoy informando, como exigen las normas». «Stuart», intentó recomponerse Nolan. «Nos conocemos desde hace 5 años. No te creerás esas tonterías, ¿verdad?» Hubo una larga pausa. «La investigación menciona transferencias de $200,000 a través de empresas pantalla», dijo finalmente el banquero. «Los documentos parecen convincentes, Nolan. Y no puedo, ni siquiera debería estar diciéndote esto». «No hubo transferencias», estalló Nolan. «Ninguna empresa fantasma. Todo es falso». «Lo siento», dijo Hale por tercera vez y colgó. Nolan tiró el teléfono a la cama y se levantó bruscamente. La habitación temblaba ligeramente. Los efectos del alcohol aún no habían desaparecido del todo. Se acercó a la ventana y miró su verde y cuidado césped, las casas de los vecinos con su serenidad y estabilidad, todo lo que 3 días atrás también había sido su vida. ¿Y ahora qué? Despedido de la empresa por sospecha de falsificación de documentos, cuentas congeladas por una falsa investigación de blanqueo de dinero. La mujer se queda con el bebé. Y todo esto sucedió en el espacio de 72 horas. Es imposible que toda su vida se hubiera desmoronado tan rápido sin la ayuda de alguien, y Nolan sabía exactamente quién estaba detrás. El timbre de la puerta sonó, haciéndole dar un respingo. No esperaba visitas. ¿Podría ser Yvette? ¿Venía a hablar? ¿A volver? Pero cuando abrió la puerta, un mensajero estaba ante él con un sobre oficial. «¿Nolan Everett?», preguntó el joven. «Sí, soy yo. Firme aquí, por favor». Nolan firmó mecánicamente el formulario y cogió el sobre. Cuando el mensajero se marchó, lo abrió en el pasillo. Dentro había una notificación del Colegio de Abogados de Wisconsin en la que se le comunicaba que se le había suspendido la licencia para ejercer la abogacía debido a una investigación por conducta poco ética. Le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Se acabó. Eso era todo. Sin licencia, no podía trabajar para otra empresa, ni siquiera por su cuenta. El teléfono del bolsillo del pantalón volvió a vibrar. Esta vez era Martin Clark, su antiguo colega y principal rival. «¿Qué desea?», gritó Nolan en lugar de saludar. «Solo quería saber cómo estabas». La voz de Clark estaba llena de placer mal disimulado. «Me he enterado de tus problemas. Es una verdadera tragedia. Vete al infierno, Clark. No te alteres tanto. Te llamo para ofrecerte ayuda». «¿Ayuda?», preguntó Nolan incrédulo. «Por supuesto. Acabo de hacerme socio. Tu puesto, ya sabes, no lleva mucho tiempo vacante. Y necesito un ayudante. No un abogado, por supuesto, ya que tienes problemas con tu licencia. Pero algún tipo de asistente personal. Conoces a todos los clientes. ¿Me estás pidiendo que trabaje para ti?». Nolan no podía creer lo que oía. «Después de quitarme mis clientes y mi puesto en el bufete, yo no me llevé a nadie».
objetó Clark con fingida indignación. Los clientes decidieron venir a mí cuando se enteraron de tu comportamiento poco ético. En cuanto a la asociación, estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Escucha con atención, Clark, dijo Nolan lentamente. Nunca me rebajaría a trabajar para una basura engreída e hipócrita como tú, aunque tuviera que vivir bajo un puente y comer sobras de los contenedores. ¿Está claro? Bastante, respondió Clark fríamente. Pero, ya sabes, con tu reputación, no tienes muchas opciones, especialmente teniendo en cuenta los rumores sobre la forma en que has estado tratando a tu mujer y a tu hijo. ¿Qué? Nolan sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué rumores? Oh, ¿no lo sabes? Clark fingió sorpresa. Todo el pueblo está hablando de cómo echaste de casa a tu mujer y a tu bebé recién nacido en mitad de la noche. Cómo le arrojaste cosas y la amenazaste. Y esa no fue la única vez que le levantaste la mano, según las historias. ¡Es mentira!, gritó Nolan. Nunca le pegué a Yvette. Sí, tuvimos una discusión y sí, le pedí que se fuera, pero no hubo violencia. Díselo a tus vecinos, sonrió Clark. Una de ellas, creo que era la señora Peterson, describió con todo lujo de detalles cómo te oyó gritar y amenazar, y cómo su pobre esposa, llorando, le suplicó que al menos le dejara llevarse las cosas del bebé. Mientes, dijo Nolan, pero sin la misma seguridad. Recordó la conversación que había tenido con su vecina esta mañana y lo que le había dicho sobre la violencia doméstica. Solo estoy transmitiendo lo que he oído, contestó Clark. Y por cierto, todo el mundo en la empresa sabe lo de tu engaño, esa pelirroja de contabilidad con la que te has estado recluyendo en los archivos, y sobre esa rubia de Johnson & Associates con la que estuviste en Chicago en la conferencia. Nolan se quedó helado. ¿La pelirroja de contabilidad? ¿La rubia de Chicago? Nada de eso había ocurrido. Nunca había engañado a Yvette. Pero ¿de dónde venían las historias? ¿Quién las difundía? Clark, ¿quién te contó todo esto? Todo el mundo habla de ello, Everett, se rió. Es una pena que no pueda ser testigo en el juicio de divorcio. Sería todo un espectáculo. Espera, tu mujer aún no ha pedido el divorcio, ¿verdad? Es extraño, considerando las circunstancias. Adiós, Clark, se despidió Nolan, no queriendo saber nada más de su antiguo colega. Se sentó en el suelo del pasillo intentando entender lo que había pasado. En 3 días, su vida se había convertido en un completo caos. Pérdida del trabajo, cuentas bloqueadas, suspensión de la licencia, rumores de violencia y engaño. No podía ser una coincidencia. No podía ser una coincidencia. Una vez más, las palabras de Garrett Blackwood resonaron en su cabeza. Acaba de firmar su propia sentencia. ¿Es realmente capaz de eso?, pensó Nolan. ¿Podía un hombre, por muy rico y poderoso que fuera, destruir toda una vida en cuestión de días? Recordó lo que sabía sobre su prueba. Garrett Blackwood, propietario de Blackwood Construction, una de las mayores empresas de construcción de Milwaukee. Un hombre con amplias conexiones en los negocios y la política. Un hombre cuyo nombre susurraban incluso aquellos más ricos y poderosos que él. Había rumores, nada concreto, nada que pudiera probarse, de que Blackwood tenía tratos con elementos no muy respetuosos con la ley. Sobre extrañas coincidencias cuando sus competidores se encontraban de repente con dificultades insuperables o abandonaban el negocio. De funcionarios que cambiaban de opinión tras reunirse en privado con él. Nolan siempre pensó que estas conversaciones eran cotilleos de envidiosos. Al fin y al cabo, cualquier empresario de éxito genera rumores y especulaciones. Pero ahora se levantó, se dirigió a la cocina y se sirvió otro whisky. Había que hacer algo. No podía quedarse sentado viendo cómo su vida se desmoronaba. Tenía que hablar con el origen de todos los problemas, Garrett Blackwood. Nolan se cambió de ropa, bebió un café fuerte para despejarse un poco y se puso al volante de su coche. Conocía la dirección,
una lujosa mansión en River Hills donde había estado varias veces para cenas familiares, cada una de ellas una prueba para su paciencia. El trayecto en coche duró unos 20 minutos. Durante todo ese tiempo, Nolan ensayó mentalmente lo que le diría a su suegro. Debía serenarse, razonar, demostrar que se había dado cuenta de su error, pedir al menos una oportunidad de reconciliación. Pero al llegar a las puertas de la mansión Blackwood, toda su determinación de mantener la calma se evaporó. La ira, el miedo y la desesperación se mezclaron en su interior, formando una mezcla estridente. Pulsó el botón del interfono. «Residencia Blackwood», contestó una voz femenina de ama de llaves. «Necesito ver a Garrett Blackwood». «Inmediatamente», exigió Nolan. «Soy Nolan Everett». Tras una pausa, la puerta empezó a abrirse. Nolan condujo por el largo camino y aparcó delante de la entrada principal. Lo recibió una anciana ama de llaves de rostro impenetrable. «El señor Blackwood le espera en su despacho», dijo, señalando la dirección, aunque Nolan conocía perfectamente el camino. Caminó por el pasillo, ordenando sus ideas antes de la conversación crucial. Se detuvo ante la puerta del despacho, respiró hondo y llamó. «Adelante». La voz de Garrett sonaba tranquila y segura. Nolan abrió la puerta y vio a su suegro sentado detrás de un enorme escritorio de madera oscura. Garrett tenía un aspecto tan impecable como siempre, un traje perfectamente entallado, el pelo pulcramente peinado y una postura erguida. «Nolan», dijo con una fría sonrisa, «qué visita tan inesperada. ¿A qué debo el honor? Ya sabes por qué estoy aquí». Nolan se acercó a la mesa. «He perdido mi trabajo. Mis cuentas están congeladas. Me han suspendido la licencia. Hay rumores por toda la ciudad sobre mis supuestos abusos a Yvette y engaños inexistentes. Todo esto 3 días después de que me dijeras por teléfono que había firmado mi propia sentencia de muerte. ¿Y crees que yo tengo algo que ver con eso?» Garrett enarcó una ceja. «No solo lo creo, estoy seguro», intentó hablar Nolan con firmeza, aunque temblaba de rabia y miedo. «Solo tú podrías haber organizado un ataque tan coordinado contra toda mi vida». Garrett se levantó lentamente de la mesa, con los ojos fijos en el rostro de su yerno. «Supongamos que tienes razón», dijo con calma. «Supón que tengo alguna influencia sobre lo que te está pasando. ¿Entonces qué? ¿Has venido a pedirme que pare? ¿O a amenazarme? O tal vez», sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, «¿quieres quejarte a la policía? Quiero que pares esta locura». Nolan alzó la voz. «Sí, cometí un error. Eché a Yvette y al bebé una noche en la que estaba borracho y enfadado. Estuvo mal, lo admito, pero lo que estás haciendo es justicia». Garrett terminó por él. «Has mostrado tu verdadera cara, Nolan. Has demostrado que no eres digno de ser el marido de mi hija y el padre de mi nieta, y ahora estás pagando por ello». «No tienes derecho a decidir por Yvette», exclamó Nolan. «Esta es nuestra familia, nuestra relación». «¿Relación?». Garrett se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Llamas relación a la forma en que has estado tratando a mi hija estos últimos meses? Tus rabietas, tus acusaciones, tus demandas de atención, como si no fuera la madre de un recién nacido sino tu criada personal». Nolan estaba desconcertado. ¿Cómo sabía Garrett lo de sus peleas domésticas? ¿Se lo había contado Yvette? «Yo amaba a Yvette», dijo en voz baja. «Y a Elise también. Quiero corregir mis errores, traerlas a casa». «Es demasiado tarde», le cortó Garrett. «Yvette ya había encontrado trabajo y piso. Está empezando una nueva vida, sin ti». «¿Es su decisión o la tuya?», preguntó Nolan con amargura. «Ella», sonrió Garrett, pero sus ojos seguían siendo fríos. «Aunque tengo que admitir que he fomentado su independencia, y seguiré haciéndolo». Nolan se hundió en la silla del otro lado de la mesa, sintiéndose repentinamente desolado. «¿Qué quieres que haga?»,
preguntó cansado. ¿Que desaparezca? ¿Que abandone la ciudad? ¿Del país? Oh, nada tan dramático. Garrett volvió a sentarse a la mesa. Quiero que firmes unos papeles, un acuerdo de divorcio, una renuncia a la patria potestad y un compromiso de no volver a acercarte a Yvette y Elise. ¿Qué? Nolan se puso en pie de un salto. ¡Estás loco! Jamás renunciaré a mi hija. Entonces, se encogió de hombros Garrett, lo que te ha estado pasando los últimos 3 días continuará, y peor, mucho peor. No puedes chantajearme, gritó Nolan. Va contra la ley. Demuéstralo, replicó Garrett con calma. Demuestra que tengo algo que ver con tus problemas. Encuentra una prueba que pueda presentarse ante un tribunal. Nolan guardó silencio. Sabía que Garrett tenía razón. No tenía más que sospechas y coincidencias. Ninguna prueba, nada que pudiera vincular a su suegro con lo que estaba pasando. No voy a firmar esos papeles, dijo al fin, y no puedes obligarme. Sí, puedes arruinar mi carrera, mis finanzas, mi reputación, pero aún así no renunciaré a mi hija. Garrett lo miró durante un largo instante y luego asintió, como si hubiera tomado una decisión. Tienes hasta mañana por la noche para pensártelo, dijo. Los papeles estarán listos a las 6. Si no vienes o te niegas a firmarlos, las consecuencias serán impredecibles. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Nolan. No, se levantó Garrett, dando por terminada la conversación. Es una promesa, la misma que te hice por teléfono hace 3 días, y siempre cumplo mis promesas. Nolan se quedó mirando a su suegro, sintiendo una mezcla de rabia, miedo e impotencia. Quiso decir algo más, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía hacer contra aquel hombre, aquella despiadada máquina de destrucción? Encontraré la forma de detenerte, dijo finalmente y se dirigió a la puerta. Hasta mañana, Nolan. La voz de Garrett lo alcanzó en el umbral. A las 6. No llegues tarde. Nolan salió de la oficina, de la casa. Se metió en el coche y permaneció sentado largo rato sin arrancar el motor. Su mente buscaba febrilmente una salida, una forma de salvarse, una forma de luchar, pero todas las opciones parecían inútiles. ¿Qué podía hacer contra un hombre capaz de destruir en 3 días la vida que había construido durante años? Precisamente a las 6 de la tarde, Nolan Everett estaba ante las puertas de la mansión de Garrett Blackwood. En sus manos arrugaba nerviosamente su chaqueta, la única decente que le quedaba de la visita de ayer de los agentes judiciales que le habían embargado la mayor parte de sus bienes acusándolo de fraude financiero. Las últimas 24 horas habían sido un infierno para él. Cuando volvió a casa después de hablar con su suegro, se encontró con una orden de desahucio. Por la mañana, le embargaron el coche nada más salir de casa. Le bloquearon la tarjeta bancaria cuando intentó sacar el mínimo dinero. La verja se abrió como si alguien le hubiera estado vigilando y esperando su llegada. Nolan caminó lentamente por el sendero hasta la casa, sintiendo que cada paso le costaba darlo. Apenas había dormido, intentando encontrar una salida a la situación, repasando sus opciones: huir de la ciudad, contraatacar, ir a la policía, pero cada opción era un callejón sin salida. ¿Huir? ¿A dónde? Sin dinero, sin coche, una reputación arruinada. ¿Atacar a Garrett? ¿Con qué? No tenía los recursos o las pruebas. La policía. Solo se reirían de él. La puerta de la mansión se abrió antes de que pudiera llamar. La señora Pratt estaba en el umbral con la misma expresión impenetrable. «El señor Blackwood le espera en el salón», dijo secamente, dejándole pasar. Nolan entró en la casa, preparándose interiormente para la conversación que se avecinaba. Estaba preparado para ver a Garrett sentado ante el escritorio con los papeles, listo para dictar sus condiciones de rendición. Pero cuando el ama de llaves le hizo pasar al salón, se llevó una sorpresa. Garrett estaba allí, de pie junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano, pero a su lado, en el sofá, estaba Yvette,
Parecía tranquila y serena, aunque sus dedos frotaban el borde de su blusa con cierto nerviosismo. Cuando vio a Nolan, se tensó ligeramente, pero no dijo nada. «Ah, Nolan». Garrett puso su vaso sobre la repisa de la chimenea. «Las 6 en punto. La puntualidad siempre ha sido tu fuerte». «Yvette». Nolan ignoró a su suegro y se dirigió directamente a su mujer. «No esperaba que estuvieras aquí». «Fue decisión mía», respondió ella en voz baja. «Creo que tenemos que hablar cara a cara». «¿Dónde está Elise?», preguntó Nolan, mirando a su alrededor como si esperara ver a su hija en algún lugar de la habitación. «Está arriba con la señora Pratt», dijo Yvette. «No quería que estuviera aquí durante esta conversación». Garrett señaló el sillón frente al sofá. «Siéntate, Nolan. Tenemos mucho que discutir». Nolan se sentó, sintiéndose como un acusado antes de la sentencia. Miró a Yvette tratando de leer la expresión de su rostro. ¿Participaba ella en el plan para destruirle? ¿Sabía lo que estaba haciendo su padre? «Yvette», comenzó, ignorando a Garrett, «necesito que sepas que siento lo que pasó. Estaba borracho, enfadado, no estaba pensando. Lo que hice es imperdonable, pero te pido que me des una oportunidad para arreglarlo». «¿Arreglarlo?». Por primera vez, Yvette le miró directamente a los ojos. «¿Cómo, Nolan? ¿Cómo vas a arreglar el hecho de que nos dejaras a mí y a nuestra hija a la intemperie bajo una lluvia torrencial? ¿Cómo vas a arreglar todos esos meses en los que convertiste mi vida en un infierno con tus quejas, tus exigencias y tus cambios de humor?» «Cambiaré», dijo Nolan, y oyó lo poco convincente que sonaba. «Iré a un consejero, dejaré de beber, «Ya basta», le interrumpió Garrett. «No estamos aquí para escuchar tus promesas. Estamos aquí para poner fin a este capítulo de la vida de Yvette y dejar que siga adelante». Se acercó a la mesa donde estaba la carpeta y la abrió. «Aquí están todos los papeles necesarios», dijo sacando varias hojas. «El acuerdo de divorcio, la renuncia a la patria potestad, el pacto de alejamiento de Yvette y Elise, todo preparado por mis abogados y en plena conformidad con la ley». «No voy a firmar una renuncia a la patria potestad», dijo Nolan con firmeza. «No importa lo que me hagas, Garrett, no renunciaré a mi hija». «¿Aunque nunca puedas mantenerla?», preguntó Garrett. «Aunque tu reputación esté tan arruinada que cualquier juez te considere incapaz de ser padre. Aunque lo único que puedas darle sea la sombra de un escándalo que la perseguirá el resto de su vida». Nolan tragó saliva y sintió que su determinación flaqueaba. Miró a Yvette. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó en voz baja. «¿Que desaparezca por completo de la vida de Elise?». Yvette guardó silencio un momento y luego negó lentamente con la cabeza. «No», dijo, y Garrett la miró sorprendido. «No quiero que renuncies a tu patria potestad, Nolan. A pesar de todo lo que ha pasado, Elise tiene derecho a conocer a su padre. Cuando crezca, debe decidir por sí misma si quiere una relación contigo». «Yvette», Garrett dijo la palabra casi amenazadoramente, «ya lo hemos hablado». «No, papá». Había una dureza en la voz de Yvette que Nolan rara vez oía. «Hablaste y te escuché. Pero ahora te digo que no quiero apartar por completo a Nolan de la vida de nuestra hija. Cometió un terrible error, pero es su padre. Te echó a la calle». Garrett se opuso. «Os puso en peligro a ti y al bebé». «Lo sé», asintió Yvette. «Por eso estoy de acuerdo con el divorcio y una orden de alejamiento temporal, pero no una renuncia total a la patria potestad. Ahora no». Garrett miró a su hija durante un largo rato y luego desvió la mirada hacia Nolan. «De acuerdo», dijo finalmente. «Podemos ser flexibles. En lugar de una renuncia total a la patria potestad, derechos limitados, nada de visitas independientes con la niña, solo visitas supervisadas, ninguna participación en las decisiones sobre su crianza, y la obligación de pagar una pensión alimenticia cuando vuelvas a ser solvente». Nolan se quedó mirando a Yvette
incapaz de creer lo que oía. Esperaba que estuviera completamente del lado de su padre, que quisiera apartarlo por completo de su vida, pero ella estaba defendiendo su derecho a ser padre, aunque de forma limitada. «Gracias», dijo en voz baja. «Estoy de acuerdo». «No me des las gracias», replicó Yvette, con una mezcla de tristeza y determinación en los ojos. «No lo hago por ti, lo hago por Elise y por mí, porque no quiero ser la persona que utiliza a una niña como arma». Miró a su padre, y Nolan se dio cuenta de repente de que el mensaje no iba dirigido solo a él. Garrett fingió no darse cuenta y sacó un nuevo papel de la carpeta. «Mañana tendré listo un nuevo documento con esas condiciones», dijo. «Mientras tanto, podemos firmar el acuerdo de divorcio y la orden de alejamiento». Nolan asintió y cogió el bolígrafo que Garrett le tendía. Empezó a leer los documentos, una costumbre profesional, pero Garrett golpeó la mesa con el dedo con impaciencia. «No tienes por qué molestarte», dijo. «Mis abogados lo han comprobado todo. Todo es perfectamente legal». «Estoy seguro de que lo es», replicó Nolan sin dejar de leer. «Pero sigo prefiriendo saber lo que firmo». Yvette sonrió ligeramente y Nolan captó la sonrisa. No había calidez ni afecto en ella, pero sí algo parecido al respeto. Una pequeña victoria en un día de derrota absoluta. Tras leer los documentos, los firmó uno a uno. Yvette firmó su parte y Garrett cogió los papeles, metiéndolos de nuevo en la carpeta. «Bien», dijo. «Ahora que las formalidades han terminado, hay algo más que tenemos que discutir». Sacó un pequeño sobre del bolsillo interior de la chaqueta y se lo tendió a Nolan. «¿Qué es?», preguntó con suspicacia. «Un billete de avión», respondió Garrett. «A Seattle. Alojamiento pagado durante el primer mes. Y una carta de recomendación para un bufete especializado en derecho medioambiental». Nolan se quedó mirando el sobre, sin comprender. «Yo no... Te estoy ofreciendo empezar de cero», explicó Garrett. «Lejos de Milwaukee, lejos del escándalo que te perseguirá aquí. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida. ¿Y todos los problemas con mi licencia, con mis cuentas bancarias, con las acusaciones de fraude desaparecerán sin más?», preguntó Nolan con incredulidad. «Exacto», asintió Garrett. «Si te vas y cumples los términos de nuestro acuerdo, todos estos problemas se resolverán solos. ¿Quieres que desaparezca?». No era una pregunta, sino una afirmación. «Quiero que mi hija y mi nieta vivan en paz», respondió Garrett. «Sin dramas, sin escándalos, sin presiones por tu parte. Y lo que te ocurra a ti no me preocupa especialmente, mientras no te interpongas en su camino». Nolan miró a Yvette, tratando de ver si estaba al corriente de la propuesta. «¿Es eso lo que tú también quieres? ¿Que me vaya de la ciudad?». Yvette suspiró. «Quiero que tanto tú como yo podamos seguir adelante», dijo. «Creo que la distancia nos ayudará a los dos, nos ayudará a sanar». «¿Y Elise? ¿Cómo voy a verla si estoy en la otra punta del país?». «La tecnología moderna», intervino Garrett. «Videollamadas. Y por supuesto, puedes volar a Milwaukee para reuniones supervisadas y avisas con antelación». Nolan se quedó mirando el sobre que tenía en la mano, intentando comprender la oferta. Una parte de él quería negarse, tirarle el sobre a la cara a Garrett, decirle que no se iría, que no se rendiría. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que era la mejor forma de salir de aquella situación. Una nueva ciudad, un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir su carrera sin una sombra de escándalo. «Me lo pensaré», dijo al fin, guardándose el sobre en un bolsillo interior. «Piénsalo rápido», respondió Garrett. «Una entrada para mañana por la noche». Nolan se levantó, dándose cuenta de que la conversación había terminado. Miró a Yvette, sentada en el sofá, con la espalda recta y el rostro tranquilo. Tan hermosa, tan fuerte. ¿Cuándo había perdido la capacidad de ver eso? ¿Cuándo había empezado a darla por sentada? Podría ver a Elise,
preguntó. Antes de irme, si decido irme. Garrett abrió la boca para contestar, pero Yvette se le adelantó. Sí, dijo. Vuelve mañana por la tarde. Estaremos aquí. Gracias, asintió Nolan y se dirigió a la puerta. Cuando tocó el picaporte, la voz de Garrett lo detuvo. Y, Nolan, dijo, por si hay algún malentendido, si decides quedarte aquí y causar problemas, lo que has vivido estos días te parecerá un calentamiento para lo que está por venir. ¿He sido claro? Nolan no se volvió, solo asintió, dando a entender que había oído y entendido la amenaza. Luego abrió la puerta y salió, dejando solos a Yvette y Garrett. En cuanto se cerró la puerta, Yvette se volvió hacia su padre. ¿Era necesario?, le preguntó. ¿Una última amenaza? Siempre es bueno dejar las cosas claras, respondió Garrett, volviendo a su vaso de whisky junto a la chimenea. Ha firmado los papeles, dijo Yvette. Ha aceptado todas las condiciones. Ha roto. ¿No es suficiente? La gente como Nolan nunca está completamente rota, replicó Garrett. Ahora está deprimido, asustado, dispuesto a todo. Pero dentro de un mes, dentro de 6 meses, cuando se haya recuperado, su ira, su ego, su orgullo se hará cargo. Empezará a pensar en la venganza, en volver, a menos que supiera con certeza que el precio sería demasiado alto. Yvette miró a su padre, un hombre al que había conocido toda su vida, pero al que ahora sentía que nunca había comprendido de verdad. Su capacidad para manipular, destruir y controlar era aterradora, y sin embargo, aún así, lo hacía por ella, por su hija, por su nieta. Nunca te lo pedí, dijo lentamente. ¿Cómo lo hiciste exactamente? ¿Cómo destruiste su carrera, su reputación, sus finanzas, todo en cuestión de días? Garrett sonrió, y era una sonrisa que Yvette no había visto nunca. Oscura, satisfecha, casi depredadora. Es mejor que no conozcas los detalles, respondió. Digamos que tengo amigos que me deben favores, y conexiones que he desarrollado durante décadas. Y todos esos amigos y contactos te ayudaron a acabar con el hombre que hizo daño a tu hija, dijo Yvette, y no era una pregunta. Garrett bebió un sorbo de whisky y la miró por encima del vaso. ¿Recuerdas lo que te dije el día de tu boda con Nolan?, le preguntó. Yvette negó con la cabeza. Cuando estabas bailando con el novio, me acerqué a cambiarlo, como es costumbre en las bodas, continuó Garrett. Y mientras bailábamos te dije, siempre te protegeré, incluso cuando creas que no es necesario. Yvette miró a su padre, recordando aquel momento. En aquel momento, había considerado sus palabras como un sentimentalismo provocado por el ambiente de la boda. Ahora las veía como una promesa, un juramento. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, dijo. Y una parte de mí te está agradecida, pero la otra parte... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. La otra parte de mí tiene miedo de lo que eres capaz de hacer. Miedo de que un día este lado tuyo pueda volverse contra alguien que no se lo merezca. Garrett dejó el vaso y se acercó a su hija. Rara vez la tocaba, sobre todo desde la muerte de su madre, pero ahora extendió la mano y le apartó suavemente un mechón de pelo de la cara. «Te pareces tanto a tu madre», dijo en voz baja. Ella también veía cosas en mí que otros preferían no ver. Se dio la vuelta, mirando el fuego de la chimenea. «No soy un santo, Yvette. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. He utilizado mi poder e influencia de formas que muchos condenarían. Pero nunca he atacado a los inocentes. Nunca he dañado a nadie que no lo mereciera. Y nunca jamás traicionaría a mi familia». Yvette miró a su padre, su espalda recta, su pelo gris, sus manos que parecían tan fuertes y a la vez tan solas. Se levantó, se acercó a él y se detuvo junto a la chimenea. «Lo sé», dijo, «y te agradezco lo que has hecho por mí y por Elisa. Pero, papá», le tocó el brazo, haciendo que se volviera y la mirara. «Prométeme que esto se ha acabado, que dejarás que Nolan se vaya y empiece una nueva vida si cumple nuestro acuerdo.
Prométeme que no lo perseguirás más». Garrett la miró fijamente durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Lo prometo. Si él te deja en paz, yo le dejaré en paz a él. Gracias». Yvette abrazó a su padre por primera vez en mucho tiempo, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba por la sorpresa y luego se relajaba, aceptando el abrazo. Elisa lloró arriba, e Yvette se apartó con una leve sonrisa. «Iré a verla», dijo. «¿Y tú? ¿Quizás te gustaría cenar con nosotros?» Garrett asintió, e Yvette vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: calidez. Era tenue, como el primer rayo de sol tras un largo invierno, pero estaba ahí. Un año después, Yvette Blackwood había recuperado su apellido de soltera tras el divorcio. Estaba sentada en un banco del parque, mirando a su hija de 15 meses caminar tímidamente por la hierba, explorando el mundo que la rodeaba. Elisa había crecido y se había hecho fuerte. Su pelo oscuro, heredado de su padre, se enroscaba en suaves rizos, y sus ojos, al igual que los de Yvette, sentían curiosidad por cada flor, cada bicho, cada brizna de hierba. En aquel año habían cambiado muchas cosas. Yvette había trabajado de recepcionista en una clínica dental, la habían ascendido a directora de oficina y ahora estudiaba cursos de gestión de consultorios médicos. Vivía en su propio piso, pequeño pero acogedor, no lejos del trabajo y de la casa de su padre. Nolan se había ido a Seattle, como le había sugerido Garrett. Hacía videollamadas regulares para ver a Elise, aunque esas llamadas fueron tensas e incómodas en los primeros meses. Ese año vino 2 veces. Se alojó en un hotel y pasó unas horas con su hija bajo la supervisión de una trabajadora social. Empezó a pagar la manutención en cuanto consiguió trabajo y nunca dejó de pagar. Yvette no conocía todos los detalles de cómo su padre resolvió los problemas de Nolan. Lo único que sabía era que se habían retirado los cargos por fraude, se le había restituido el carné de conducir y se habían desbloqueado sus cuentas bancarias, todo como por arte de magia en cuanto cruzó la frontera del estado de Wisconsin. En cuanto a Garrett, Yvette nunca había visto a su padre tal y como era desde que Elisa entró en su vida. El duro y frío hombre de negocios, conocido por su crueldad en los círculos empresariales, se derretía cuando su nieta entraba en la habitación. Instaló un rincón de juegos en su despacho donde Elisa podía jugar mientras él trabajaba. Le leía libros antes de acostarse cuando Yvette dejaba a su hija con él. Incluso empezó a trabajar menos, delegando responsabilidades para poder pasar más tiempo con su familia. «¿En qué estás pensando?». La voz de su padre sacó a Yvette de sus cavilaciones. Garrett se acercó con 2 tazas de café en la mano y se sentó junto a ella en el banco. «¿En cómo han cambiado las cosas este año?», respondió ella tomando el café. «¿Quién me iba a decir a mí que estaría sentada en el parque contigo así, viendo a Elise y sintiéndome feliz?» Garrett sonrió al ver cómo su nieta cogía una hoja y la examinaba con deleite. «La vida está llena de sorpresas», dijo. «No siempre agradables, pero a veces…». No terminó la frase, pero Yvette lo entendió. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «ayer recibí un correo electrónico de Nolan. Conoció a alguien en Seattle. Parece que va en serio». «¿Qué te parece?», preguntó Garrett, mirando a su hija con atención. Yvette se lo pensó un momento y luego se encogió de hombros. «Me alegro por él», dijo con sinceridad. «Se merece una segunda oportunidad. Todo el mundo la merece». Garrett asintió y continuaron sentados en un cómodo silencio, observando a Elisa, que ahora estaba en cuclillas sobre sus ancas, mirando fascinada a una mariquita que se arrastraba sobre una brizna de hierba. Yvette pensó en el camino que había recorrido, en la noche en que Nolan la había echado a la lluvia, en la decisión de acudir a su padre, a quien entonces temía casi tanto como a la perspectiva de quedarse sola con el bebé en la calle.
sobre cómo Garrett se había negado primero a ayudarla y luego había emprendido una auténtica guerra contra el hombre que la había herido. Ella no aprobaba sus métodos, aún no conocía todos los detalles de lo que le había hecho a Nolan y no quería saberlo, pero comprendía que sus acciones, por crueles que fueran, eran fruto del amor, por el deseo de proteger lo que más quería. ¿Y no es eso lo que significa renacer? Darse cuenta de que el amor puede ser cruel y tierno al mismo tiempo, que las personas pueden ser complejas, contradictorias, capaces tanto de un gran bien como de un terrible mal, que las decisiones más difíciles pueden conducir a los resultados más inesperados. «Papá», dijo Yvette mirando a su padre. «Gracias». Garrett la miró sorprendido. «¿Por qué?» «Por protegernos», dijo ella. «Por no haberme abandonado nunca, ni siquiera yo a ti, por ser como eres». Garrett rara vez mostraba emociones, pero ahora Yvette vio cómo se le humedecían los ojos. Apartó la mirada, ocultando aquella inesperada vulnerabilidad, y asintió. «Para eso están los padres», dijo en voz baja. «Incluso los hombres como yo.